Continuamos, vamos a la última hora por el día de hoy. Seguimos desarrollando el mismo tópico, la oración de intimidad. Ok, decíamos en la clase que culminamos que el término de Santiago 5, 15 y 16 no tiene que ver con que yo tengo que confesarle los pecados que cometa contra Dios a mis hermanos o a mis pastores o a mis líderes. Los pecados de Santiago que dice que debemos, confesaos, dice, oiga, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Vuestras qué? Ofensas. Es decir, que si yo ofendí a la hermana Ariani, yo tengo que confesar mi ofensa ¿a quién? A Ariani. ¿Por qué quísela decir a Rumilda? Si yo ofendí a Ariani, ¿a quién tengo que confesarle mi falta? Ahora, si yo la ofendí sin yo saber, Ariani es la que tiene que llamarme a mí y decirme, Octaviano, mira, lo que hiciste, lo que dijiste me ofendió, me sentí muy mal, estoy incómoda, no, molesta contigo. Entonces, al yo enterarme de eso, ¿qué yo tengo que hacer? Hermano, perdóname, discúlpame, no fue mi intención, o de repente lo hice con toda la intención. Entonces, yo ahí tengo que confesar. Ella está confesando y yo estoy confesando. Pero cometí yo un error que en otro lado, yo tengo que llamar a Pedro para decírselo. ¿A quién yo ofendí? A Dios. ¿A quién tengo que pedirle perdón? A Dios. ¿A quién más ofendí? Cuando hablamos a Dios, estamos hablando del conjunto de la deidad, porque el otro problema es que yo cometo un pecado y voy donde Cristo, como es mi abogado, entonces le pido perdón a Cristo. Y Jehová no ofendí a Jehová. Y al Espíritu Santo no lo ofendí también. Entonces, ¿a quién tengo que pedirle perdón? A los tres. ¿Y a quién más? A otro al que yo haya ofendido, al que yo haya dañado. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para demostrar que realmente yo estoy arrepentido? Algo que poco se predica y se enseña, resarcir daños causados. Porque eso es muy fácil pedir perdón después que yo hice un daño. Y el daño causado no lo voy a resarcir. Ese es otro detalle. Por eso es que todo el mundo ahora fácilmente anda pecando, porque voy y le quito prestado al amigo aquí $500 y me desaparezco por ahí. Cuando vuelvo a los varios años le digo, hermano, perdóname, hermano, ya va. Yo te perdono, pero págame los 500. O sea, bolsillo tú. Resalta el daño que usted hizo. Usted me bailó los 500, eso me lo sudé yo. Eso yo los peleé allá en el monte con las avispas, con las culebras, con las arañas, con los gusanos. Eso no fue gratis. Yo lo perdono, pero pague. Así cualquiera, ¿verdad? Pero cuando hay que resarcir daño, entonces la gente agarra el camino. Ok, ahora, este pasaje da la idea que la confesión debe ser recíproca. La condición, hay varias posiciones teológicas acerca del pasaje, a continuación las describo. La primera posición es la sostenida por la teología católica, donde alegan la confesión sacramental, donde afirman que los feligreses deben confesar el pecado de los sacerdotes como intermediarios de Dios para el perdón. Esta posición es descartada en lo absoluto por todas las escrituras, ya que no hay pasajes paralelos que hagan referencia al caso. La segunda posición es que el enfermo debe hacer confesión de un pecado en específico que haya sido causante de la enfermedad para poder conocer la raíz de la causa y poder así interceder por ella y tener resultados favorables. Según esta posición, no se trata de la confesión de todos los pecados en una forma cronológica como de a uno por uno, sino de que del que específicamente causó la enfermedad, en el caso de que la enfermedad haya sido causada directa del pecado. La tercera posición es la confesión mutua,
como efecto de reconciliación de las faltas que hayamos cometido en contra de nuestros hermanos, para evitar cualquier tipo de resentimiento que pueda estorbar a la oración y no conseguir el resultado de ella, que es la sanidad. Sobre todas estas observaciones, lo que queremos resaltar es que la oración íntima se presta para evitar la divulgación de pecados en público y caer en la difamación o censura personal, y evitar las críticas de los oyentes. Podemos ministrar a Dios en una forma personal en la adoración, alabanza y acción de gracia. Podemos demandar a Dios nuestras necesidades sin ninguna reserva. Podemos interceder a favor de otros casos íntimos que se nos confiaron. Podemos recibir de Dios nuevas revelaciones en lo personal. Hechos 30:31. Dios le dijo al profeta Jeremías en su intimidad: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración de confesión es otra oración para consagración. Primera de Juan 1:9. La confesión de los pecados le proporciona a Dios acceso al corazón del creyente y quita todos los obstáculos para la oración eficaz. Este tipo de oración debe ser el único de todas nuestras oraciones. El pecado afecta mi comunión, parte de mi comunicación, más no mi relación, que tiene que ver con el parentesco. En cuanto a mi relación como hijo, sigo siendo hijo de Dios, por mucho que peque, pero mi comunicación en forma bilateral o recíproca de parte de Dios es afectada por la razón que en una vida de pecado solo Dios podrá escuchar mi oración, pero no puede dar respuesta a ella. La oración de confesión de pecado para mantener la comunión es de suma importancia y de mucho beneficio. Una vez que hayamos hecho esta oración, cumplimos el principio bíblico que se demanda en la oración. Todas las demás oraciones tendrán respuesta de Dios. Este es el sentido como lo describe Juan. Este es el mensaje que hemos oído, de él. Y os anunciamos: Dios es luz. No dice que tiene luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mintiéndonos, atracándonos, desacreditándonos, persiguiéndonos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión. Es decir, si estamos en luz, señoras y señores, como él es luz, escúcheme, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Porque si no tenemos comunión los unos con los otros, se lo digo, no estamos en luz, mentimos. Es pura falacia. Y la iglesia de Jesús, señoras y señores, es una sola. Que hay varias congregaciones, sí, eso lo entendemos. Pero ninguna es más que la otra, ninguna es menos que la otra. Aquella no tiene 2 Espíritus Santos y medio, y esta tiene medio Espíritu Santo, esta tiene 3 Espíritus Santos. No. A esta no la lavó pipa y media de sangre de Jesús, y a la otra la lavó un cuartico de pipa de sangre de Jesús. No, todos fuimos lavados con la misma. Amén. Oye.
Nadie es más que nadie. Todos estamos en el mismo cuerpo. Su oreja no vale más que su jarrete, y su jarrete no vale más que su hombro, y su hombro derecho no vale más que el izquierdo, y su dedo pequeño, meñique, no vale más que el grandote. Su oreja izquierda no vale más que la derecha. ¿Amén? O ayayay. Alguien dijo que el silencio, que el que calla otorga. Dijeron las dos. Ahora, así, si andamos en luz como Él está en luz, debemos de tener comunión los unos con los otros, y de esa manera es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, oiga, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto pareciera que tiene una contradicción y no la tiene, ya se la aclaro. Oiga esto, perdón. Nosotros, una vez que conocimos la palabra, una vez que le entregamos nuestro corazón a Jesús, fuimos limpios de el pecado. ¿Sí? Ok. El pecado que estuvo en nosotros, pregunto, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. El pecado, ¿a dónde estuvo? Si no lo sabe, diga, no lo sé. ¿A dónde estuvo? El pecado. El pecado y los pecados no es lo mismo. La palabra pecar es errar al blanco, pero podemos errar al blanco en lo social, en lo moral, y podemos errar al blanco en lo espiritual. En lo espiritual estábamos errando al blanco, porque buscábamos otro que no era Cristo. Pero una vez que conocimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces dejamos de errar en lo espiritual. Salimos del pecado. ¿Qué área salió del pecado? Nuestro espíritu. Pero quedó nuestra alma media cochambrosa, y quedó nuestra carne que nunca se va a convertir. Entonces, cuando hablamos aquí de confesar los pecados, estamos hablando de pecados sociales y morales, no estamos hablando de el pecado. Entonces, justificados del pecado, nosotros por descuidarnos vivimos constantemente, estamos cometiendo pecados. Y entonces los que tenemos que confesar, reconocer y apartarnos de ellos, ¿cuáles son? ¿Es el pecado o son los pecados? Ajá. Entonces, si decimos que no pecamos, somos mentirosos, porque todos nosotros de una o de otra manera cometemos una. Pero ese tipo de pecado no nos hace pecadores. Nos hace un hombre o una mujer justa en condición de pecados. Pero esa condición de pecado es el que yo tengo que reconocerlo y confesarlo. David en una ocasión le confesaba a Dios sus pecados y por allá le dijo, Señor, y líbrame también de los que me son ocultos, de los que yo todavía no los identifico como tal. Si David le funcionó, yo creo que usted también y a mí también me puede funcionar, porque de repente yo puedo estar haciendo cosas que Dios no me mandó a hacer, no me llamó a hacer, y yo las estoy haciendo. Eso a mí se me cuenta como pecado. De repente Dios me dio un sueño, me dio una visión para que se la cuente a alguien que está por tirarse por un barranco, que está por matarse y yo no voy y lo hago. Eso a mí se me cuenta como pecado, porque yo fui al instrumento que Dios escogió para que fulano de tal no se pegara el mecate. Y como yo no fui, se pegó el mecate. Ese es un tipo de pecado. Porque erré. El Espíritu Santo me dio la palabra. El Espíritu Santo me dijo quién era y a dónde estaba. Y yo comencé, Señor, ¿serás tú o soy yo? ¿Será el diablo o serán los demonios? Ya va. Pregunto, ¿el diablo va a tratar de interrumpir que un hombre se mate? ¿El diablo va a tratar de interrumpir que un hogar se desgracie? No, nunca. Entonces usted, si algo le pasa así, usted tiene que saber que es Dios que está tratando de salvar a aquel y decidió que fueras tú el instrumento. Vaya, no sea cobarde. ¿Alguien puede decir algo? El término confesar que aparece en el texto es homólogo, que indica hablar las mismas cosas o tener la misma opinión, llevándolo a la confesión de pecado, indica tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado.
o acerca de los pecados. Pregunto yo, el propósito de Dios, creo que hay un texto en la Biblia que está por allá en Timoteo, no recuerdo si es primero o segunda, es capítulo 2, creo que verso 8, dice, no recuerdo con exactitud, sé que está en Timoteo, que dice que el propósito de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cuál debe ser el suyo? ¿Uno diferente o ese mismo? Es decir, si el propósito de Dios es que todos los hombres se salven, ¿cuál debe ser el mío? Si el propósito de Dios es que todos los pecadores reconozcan su pecado y sean libres de las consecuencias del pecado, ¿cuál tiene que ser su objetivo y el mío? El mismo de Dios, creo, ¿no? Tener la misma opinión, llevándolo a la confesión de pecado, indica tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado. Con rechazo interno, y esta opinión interna y su rechazo se manifestaría a través de la confesión, detallando el acto de pecado tal como se cometió. Es decir, la confesión de pecado no está en hacer un paquete de ellos y presentárselo a Dios en lo general, sino hacer, oiga, conciencia de cada uno de ellos y en un acto de responsabilidad en forma detallada expresárselos a Dios, y dicha acción me llevará a cambiar mis aptitudes, que serían el arrepentimiento. Una vez que confiese el pecado y haya en mí cambiado de aptitudes y viva de acorde con el carácter de Dios, entonces podré manifestar a Dios el resto de mis oraciones. Esta es la importancia de no acumular pecados ni hacer del pecado un estilo de vida. Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado. Por lo contrario, también será fiel en no perdonar el pecado que no hayamos confesado. Y esto mantendrá un principio quebrantado, que no le dará acceso a la soberanía de Dios para poder escuchar y contestar el resto de tus oraciones o devociones. Estas demandas no son fáciles vivirlas, pero es un principio sine qua non que no podremos pasar por por alto. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado en nuestra infidelidad. Dios es fiel, y esto quiere decir que Dios tendrá sumo cuidado de que su palabra se cumpla en mí para bendición, digan amén, o maldición. Eso depende de nosotros. Entendiendo que la bendición viene de Dios, pero la maldición es causa o producto de haber quebrantado los principios que por sí solo te van a sancionar. No es la voluntad de Dios que caigas en un terreno de maldición, pero a causa de su fidelidad, Él nunca lo podrá evitar. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:13. Es decir, lo que está escrito y Dios tiene que cumplirlo. Para bien de nosotros, amén, o para mal de nosotros. La luz y las tinieblas nunca tendrán relación en sí mismas. Son dos polos opuestos. Así es la santidad y el pecado. No son compatibles. En conclusión al tópico, la falta moral es de suma importancia en la dimensión divina. El pecado afecta la comunión del creyente con Dios, cercenando la posibilidad de Dios bendecirlo.
por causa de restar el derecho que tiene de ser bendecido en su posesión. Esto lo describe el apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 19 y 22. La oración devocional, Juan 4, 21 al 24. Cuando hacemos, referencia a la oración devocional, nos referimos a la adoración y a la alabanza expresada en oración. Este debe ser el tipo de oración que sigue a la consagración. En este tópico de oración no daremos un desarrollo por causa de que este tema es tratado específicamente en el estudio de la adoración, que ya aquí lo vimos, señoras y señores, y alabanza. La oración de acción de gracia, uno de los pecados de omisión, oiga, que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud. El término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. Oiga, el mal agradecimiento o el mal agradecido es el acto de no reconocer las virtudes y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios. En Lucas 17, 11 al 19 se muestra una acción que tiene que ver con lo antes mencionado. Se trata del caso de 10 leprosos que fueron limpios. Solo uno regresó a dar gracia. Este uno equivale a un porcentaje muy minúsculo de los agradecidos que hay dentro de la iglesia. Esta puede ser la medida de agradecimiento que hay en nuestros tiempos para con Dios. Es un grupo selecto que sabe ser agradecido ante Dios. Lo que más me llama la atención es que el leproso que se regresó, o el ex leproso que se regresó a dar gracias, era extranjero, un samaritano. Los demás eran judíos. Esto indica que la causa por la cual los judíos no fueron agradecidos era porque ellos se consideraban dignos de tal favor y por lo consiguiente no deberían dar gracia. La arrogancia es asesina de la gratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno. Con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios, debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos, oiga, en Dios es producto de su gracia. Entiendo que con la posición que tenemos no debemos acercarnos a Dios rogando como si fuéramos mendigos, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracia, y con todo lo que Él representaba, hizo
de la acción de gracia un estilo de vida. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió. Primer ejemplo, Mateo 15:36. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Mateo 26:27. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús y estableció la acción de gracia como un mandamiento. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecidos. Colosenses 3:15. Si nos ponemos a dar una lista de las causas por la cual debemos ser agradecidos, creo que no habría libro en el mundo para escribir todas las causas por las cuales debemos ser agradecidos. La pregunta es, ¿por qué, si hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios, no lo somos? ¿Por qué vivir, en desdén ante su presencia? Lo malo y serio del caso es que el apóstol Pablo compara, oiga, este pecado, ¿cuál? El desagradecido, el acaristo, el ser ingrato, la ingratitud, con acciones de pecado que a continuación voy a nombrar, que quizás lejos esté en nosotros el hacerlo. Pecados que caracterizan la vida de un hombre con una mente totalmente cauterizada y reprobada por Dios. Ávaros, pregunto, ¿son ávaros ustedes? ¿Se sentirían bien siendo ávaros? No, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, arrogantes, impíos, indolentes, oiga, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobo, incrédulo, narcisista. Entre ellos está el ser acaristo. Analizando bien el caso, creo que lejos está de nosotros, como lo decía anteriormente, el caer en estas prácticas, pero estamos cayendo en algo semejante que el apóstol demarca en la lista, que es la ingratitud. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ahí está el término, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Segunda a Timoteo 3, 2 al 8. Carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo, oiga, con cuidado. Si no sabemos administrar, lo poco entraríamos en la ingratitud y por ende
no somos gratos para recibir las abundancias de Dios. De Dios, al ser ingratos, caeremos o caemos en el terreno de desgracia y por lo consiguiente anulamos, oiga, el favor de Dios para nuestras vidas. En esto se cumple el principio que está establecido. Si eres infiel en lo poco, en lo mucho, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y lo antónimo ya usted lo sabe también. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. El que es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este es un principio sine qua non que nunca podrás evadir. En Dios no hay atajos. A Él no le puedes caer adelante. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, lo vas a recibir. Lo serio del caso es que lo que recibiste en gracia y lo pierdes en desgracia, será difícil que lo vuelvas a obtener en gracia de parte de Dios. Y si lo recibes, estará determinado y ajustado a un tiempo de formación en relación al carácter que hayas formadote por causa de que decidiste enseriarte con Dios y su palabra. Por otro lado, esfuércese. Por otro lado, esfuércese de modo especial por escapar de la tendencia de generalizar las acciones de gracia. Incluya razones favorables por la cual usted está agradecido. Pablo dijo, dando siempre gracias por todo. Primera a Tesalonicenses 5:18. El por y el en tiene sus excepciones. Según el contexto, no lo debemos generalizar. Oración de demanda, Filipenses 4:6. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay una gran diferencia entre lo que es pedir y demandar. Pedir es la acción de exigir lo que no me pertenece, es solicitar algo que no es de mi propiedad. Demandar es la acción de solicitar o exigir lo que me pertenece. En este tipo de oración nosotros no tenemos que pedirle a Dios como un mendigo lo hace por una limosna. Solicitamos lo que es nuestro, exigimos nuestra herencia, nuestro legado. En Dios somos herederos y en Cristo coherederos. Un coheredero es aquel que hereda lo mismo que el otro heredó. Esto indica que tenemos los mismos derechos ante el Padre que tiene Jesús. Nunca nos acerquemos a Dios con complejos de inferioridad, autodepreciación y baja estima. Somos hijos del Rey, no somos perrillos para comer de las migajas. Estamos sentados en la mesa para comer de los manjares del Rey. En el griego hay dos palabras con diferentes significados que indican pedir. Aiteo, la aptitud de un suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Eratao, la aptitud de uno que pide en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que se le hace la petición. El término que más se ajusta
a nosotros como hijos de Dios por nuestra relación con Él es eratao. Como hijos de Dios tenemos los mismos derechos que Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja ante el Padre. Somos tan hijos como Jesús. Dios nos vio tiempo pasado a nosotros en Cristo. Ahora ve a Cristo en nosotros. Así como Cristo es la imagen del Padre, nosotros somos la imagen de Cristo. ¿Alguien puede decir algo? De Jesucristo. Por tanto, debemos acercarnos a Dios, oiga, a Dios Padre, demandando lo que te pertenece como si fueras Jesús mismo. En lo cual el Dios de este siglo, hablando del maligno, cegó el entendimiento, oiga, de los incrédulos, pero usted no es incrédulo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a Corintios 4:4. Y cerramos con esto. Porque a los que antes conoció, oiga, también los convocó. Recuerden que ya esto lo corregimos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, no. Convocó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Ahora analicemos un poquitico esto. Oiga, porque a los que antes conoció, también los convocó. ¿Para qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, pregunto, ¿qué imagen usted tiene de Jesús? Esa imagen que usted tiene de Jesús, tiene que tenerla ¿de quién? De usted mismo. Porque si usted no tiene la imagen de Jesús en usted, usted está viviendo en autodepreciación y baja estima. Y Dios no puede hacer nada por usted. Nada. Nada. Sencillamente, usted tiene que darse su puesto. Usted tiene que darse su lugar. Ya Él se lo dio a usted. Ahora le toca a usted darse su lugar. Pregunto, Él nos libró a nosotros del pecado. Amén. ¿Quién tiene que trabajarse, autotrabajarse para librarse de los pecados? Usted y yo. Nunca, no hay una promesa en ninguna parte de la Biblia donde Él prometa librarme a mí de los pecados. Lo único que dice es que cuando yo caigo en pecado y lo reconozco y lo confieso, Él me perdona. Pero no dijo que me iba a librar. Pero sí me mandó a decir, a través de Pablo y otros más, haced morir lo terrenal en vosotros. Quítese de vosotros. Desechar. Entonces es un trabajo suyo y un trabajo mío. Entonces aquí también es lo mismo. ¿Verdad? Paralela. Es decir, Dios nos hizo ser en Cristo Jesús, nos hizo nacer en Cristo Jesús, y ahora ¿quiénes tenemos que darnos el puesto que Él nos dio? ¿Cree usted que el diablo nos va a dar ese puesto? ¿Cree usted que los demonios nos van a dar ese puesto? ¿Cree usted que algún hermano carnal que no anda en sentido espiritual nos va a dar ese puesto? No. ¿Cree usted que los adversarios que podemos tener en el mundo espiritual y dentro del mundo cristiano nos van a dar ese puesto? No. Ese puesto tiene que dárselo usted, de acuerdo a lo que está escrito. Ahora, es pecado. Hay un texto que dice que no lo recuerdo con exactitud, pero está escrito en el Nuevo Testamento, que nosotros no debemos de tener, ¿cómo le digo? Una imagen más alta de nosotros de la que debemos tener. No debemos de tener un concepto más elevado de nosotros del que debemos tener. Si es pecado tener un concepto más elevado del que debemos tener, ¿cree usted que no es pecado también tener un menor concepto de nosotros del que debemos tener? El caldo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, yo. Entonces, oiga, porque a los que antes conoció, también los convocó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, quien su Hijo, sea el primogénito. ¿Sí? Entre muchos hermanos. Romanos
29. Y quedamos aquí para mañana, si Cristo no ha venido esta noche por nosotros. Y si viene, amén, nos fuimos. Amén. Bendiciones.